No hace falta que te guste Maduro para que te parezca una barbaridad que Estados Unidos invada países y secuestre presidentes. Solo hace falta que defiendas el derecho internacional y que te preocupe que Estados Unidos se comporte como un matón que interviene donde le da la gana sin ni siquiera la aprobación de su propio Congreso. Y alguno dirá, bueno, por lo menos ha ayudado a liberarse de un dictador. Claro, eso es lo que hace Estados Unidos. ¿Cómo olvidar cuando liberaron a Irak, Libia y Afganistán de sus sangrientos dictadores y los encaminó a ser las democracias ejemplares que son ahora mismo? Y ya que estamos liberando pueblos oprimidos, cuando toca Arabia Saudí, un régimen que descuartiza periodistas, que decapita opositores. Ahí no hay que liberar a nadie. Qué curioso que todos esos dictadores sean aliados y el único que necesite una invasión sea el que tiene la mayor reserva de petróleo del planeta. A Donald Trump le da igual la democracia y le da igual Venezuela. Y antes de que llegue la justificación de lucha contra el narco, que es lo que van a decir, hace años fueron las armas de destrucción masiva de Irak, recordad que Donald Trump acaba de indultar a Juan Orlando Hernández, que es el expresidente de Honduras, condenado a 45 años de prisión por meter 400 toneladas de coca en Estados Unidos. Le da igual la droga, quiere petróleo, quiere poder y quiere controlar América Latina. El mismo Donald Trump lo dijo en un tuit diciendo que Venezuela le había robado el petróleo a Estados Unidos y que iban a recuperarlo, y lo están recuperando. Claro que no me gusta Maduro, pero sobre todo lo que no me gusta es que estemos inaugurando este momento terrorífico de la política internacional en la que un presidente de los Estados Unidos invade y secuestra un presidente extranjero de forma autoritaria sin ni siquiera haberlo aprobado en su propio Congreso. Y si frente a esto tan solo eres capaz de decir es que estás defendiendo a Maduro, es que no te estás enterando de absolutamente nada. Querida comunidad de Colombia con C, estamos aquí de vuelta de esas cortas vacaciones un poco forzadas. Primer video del día y tenemos que hablar, por supuesto, de la situación, lo que hemos visto en las últimas horas en Venezuela, ¿no? Hemos sido testigos esta madrugada de un bombardeo que no solo es a Venezuela, es un bombardeo a América Latina, en donde se ha quebrantado algo sagrado, ¿no? La soberanía de los pueblos, incluso ese es el título del video. Incluso hemos visto hasta manifestaciones de la ultraderechista Marine Le Pen, la diputada de la Asamblea Nacional de Francia, que se opone a esa acción de los Estados Unidos sobre Venezuela, a la violación del derecho internacional y a la soberanía de los pueblos. Como ven ustedes, no estamos solos el día de hoy, estamos con una grata compañía. Tenemos al concejal José Cuesta, que lo ven ahí, que está por allá en La Guajira, y volvemos a encontrarnos con Hernán Riaño, el gran periodista que me encanta volver a tener contacto con él y hacer este especial con él. Bueno, ya comenzamos directamente entonces. Puntos de vista de ustedes, ¿cómo han visto lo que ha ocurrido en Venezuela? Ese secuestro, digámoslo también, a Nicolás Maduro, a su esposa, las declaraciones de Donald Trump, pero bueno, eso, las declaraciones las tocaremos ahora. Así de primerazo, denos su opinión, por favor, con lo que ha ocurrido, con lo que ha pasado en las últimas horas. Concejal. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, también a Hernán. Estas no pueden ser ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. La soberanía de una nación, de un Estado moderno como Venezuela, hoy fue mancillada. ¿Y de qué manera? Sobre las 2 de la mañana se lanzó una operación quirúrgica, otros la llaman cinética, que tenía previsto un objetivo que obviamente pasaba por bombardear población civil. A estas alturas, siendo las 6 de la tarde en Colombia, creo que allí en Venezuela es media hora más, adelante debe ser 6:30, no se conocen los resultados de las víctimas de la población civil. Me atrevería a decir que superan los 50. Eso es un crimen de guerra. Y este señor depravado, Donald Trump, porque hay que decirlo con todas sus letras, no le ha respondido al mundo, no le ha respondido al mundo civilizado. Su vínculo orgánico estrecho, que lo delata como un depravado, y ahora no solamente depravado, sino se volvió sociópata. Decide romper una centenaria institución sobre la cual se ha construido
la idea de la civilización moderna. Usted ya lo mencionaba, una persona que representa la ultraderecha francesa ha salido curiosamente a defender los valores republicanos. Cada estado, cada nación-estado tiene un espacio sagrado de autonomía, autodeterminación, soberanía nacional, y eso ha sido construido en 2 siglos de modernidad política. 2 siglos de modernidad política. Nadie, por más poderoso en calidad de gobernante en el mundo, puede pasar por encima de un ordenamiento internacional. Eso se llama derecho internacional. Desde comienzos del siglo XX se empezó a materializar la idea kantiana de Immanuel Kant de construir un gobierno mundial. Y eso se llamó en su primera fase de desarrollo la SN, la Sociedad de las Naciones, que entre otras cosas es bombardeada y vuelta añicos con la Primera Guerra Mundial, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y luego, cuando se vuelve a producir la Segunda Guerra Mundial, el empeño de los estados en el mundo entero, después de ver la barbarie, de vivir la barbarie, fue construir un segundo esfuerzo, un segundo peldañito de la idea del gobierno mundial, que lo había ya elaborado y conceptualizado Immanuel Kant en ese famoso y bellísimo Tratado de la Paz Perpetua, Tratado sobre la Paz Perpetua. Él decía, Kant, algo que es absolutamente verificable, y es que él se preguntaba por qué en un momento determinado hay un esfuerzo por acabar una guerra nacional, una guerra local, una guerra regional, y se está haciendo todo el esfuerzo por acabarla cuando inmediatamente han estallado 2, 3, 4, 5 nuevos conflictos internos. Y entonces él llegaba a la conclusión que hay una propensión natural de los gobiernos y de los seres humanos hacia el conflicto permanente, y que la única manera de lograr evitar que eso se volviese una reproducción al infinitum era justamente construir un gobierno mundial. Y así surge la idea de la SN, que es la Sociedad de Naciones, que la termina aplastando el estallido de la Primera Guerra Mundial. Luego en la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45, y cuando terminan esa Segunda Guerra Mundial, que fue mucho más letal y mucho más depredadora que la primera, se firma la famosa Carta y la Declaración de San Francisco de 1945, que va básicamente a establecer la idea de un gobierno mundial que llama Naciones Unidas. Y allí en la Carta de Naciones Unidas, en la que dio lugar al origen de esa especie de gobierno mundial que hoy la verdad está en cuidados intensivos, no nos vamos a llamar engaños, han permitido Naciones Unidas que se dé la guerra entre Rusia y Ucrania, la más grave situación de genocidio, un genocidio que significó perfectamente el exterminio de más de 70.000 personas de la población civil palestina. Y en medio de esto emerge una figura absolutamente exótica, chabacana, en donde lo que ha hecho no ha hecho otra cosa que destruir las bases y los pilares civilizatorios de esa frágil estabilidad mundial que está sostenida en el respeto al derecho internacional humanitario, al respeto a la soberanía nacional y a un principio que le es absolutamente fundamental de eso que yo llamo la modernidad política, que es la que permite establecer una precaria relación de estabilidad en las relaciones internacionales, que es la autodeterminación de los pueblos. Solamente
los miembros de la comunidad de una sociedad determinada tendrán otorgado en el marco de esa definición que constituye la Sociedad de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, que está basada en los pilares que ya señalamos, tendrá la sociedad nacional específica la responsabilidad, la capacidad y la obligación de resolver sus propias contradicciones. Aquí no hay lugar, y es de lo gravísimo que sucedió en el día de hoy. Entonces emerge una figura absolutamente guerrerista, que además tiene una obsesión, y es ganarse el Premio Nobel de Paz. Creo que está suficientemente claro y suficientemente descartado que nunca podrá ser desde un juicio sensato y desde un juicio de la racionalidad premiado semejante felonía, semejante actitud devastadora en contra de los derechos de los pueblos. Nunca se le podrá otorgar el premio Nobel a un personaje siniestro como Donald Trump, que lo que ha hecho es retrocedernos perfectamente 2 siglos atrás y meternos nuevamente en el mundo obesiano del estado de naturaleza. Aquí prima la máxima y la norma de sálvese quien pueda, aquí el derecho es la fuerza, aquí el derecho es la fuerza, y entonces empieza a proclamar una cosa absolutamente grotesca y vomitiva. El derecho a la conquista, y quien no se plegue a sus intereses neocoloniales, entonces sufrirá las consecuencias. Y lo dijo hoy en tono de do mayor, en tono de do mayor. El siguiente es Bispetro, el siguiente es Colombia, y empieza a decir ese tipo de cosas que, insisto, rompen con perfectamente 2 siglos en donde se consolidó un esfuerzo de construcción civilizatoria, a tal punto que hoy la civilización es devastada y simplemente nos ofrece el horizonte absolutamente dramático de la barbarie. Eso fue lo que sucedió hoy a las 2 de la mañana. Creo que todos los colombianos, por lo menos yo tuve la oportunidad de estar por circunstancias específicas pegado a las redes y a los medios de comunicación desde las 2:15 de la mañana. Y esto definitivamente es absolutamente inadmisible. Y luego, cuando escuchamos la rueda de prensa en Estados Unidos sobre las 11 de la mañana, decir que el siguiente en el ejercicio absolutamente brutal de la barbarie va a ser Colombia. Entonces, estamos notificados, obviamente, de lo que es lamentable en el caso colombiano es escuchar ese coro de sectores minoritarios, hay que decirlo también, pero poderosos, que se están frotando las manos porque están, entre otras cosas, promoviendo, como ya lo sabíamos, un esfuerzo diplomático y político de la guerra para que luego de lo que sucedió hoy en Caracas se vuelva a repetir en este caso, pero contra Bogotá. Ahí ya los conocemos, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez en Medellín, el señor Alejandro Eder, y todos los demás amanuenses y todos los demás vasallos, porque aquí se fue que la señora Paloma Valencia, la señora María Fernanda Cabal, el innombrable, el número 82, a propósito de narcotráfico, ellos los hemos observado y los hemos detectado dedicados todo el tiempo a ir, como lo saben hacer, de rodillas, a imprecar y sobre todo a solicitar que cuanto antes se pueda adelantar un proceso de esa misma naturaleza contra un gobierno legítimamente constituido como el del presidente Petro. Por lo pronto estamos a la espera de los acontecimientos, reconfortante saber, porque hace parte, digamos, también de esta guerra mediática, que es la guerra de la intriga, de la desinformación, de la mendacidad. Hasta el mediodía se llegó a pensar que detrás del secuestro, no captura, del secuestro de Nicolás Maduro, había estado seguramente una fisura, y de la fisura el surgimiento de una traición, pero reconforta saber que, digamos, el alto mando del gobierno de Nicolás Maduro sigue unificado. Por lo pronto
hay que decir que lo que tenían previsto que se produjese como efectos secuenciales y posteriores, a posteriori, luego del bombardeo, pues no se han dado, no ha habido ninguna sensación, ninguna manifestación importante en Venezuela que diga que se va a provocar una revuelta contra el gobierno constituido allí en Venezuela, de tal manera que por lo pronto en estas primeras 10 horas, 14 horas que ya se cumplen después de las 2 de la mañana del bombardeo, los efectos es que acabo de escuchar y de leer algo así como que el depravado Trump advierte a los nuevos representantes del gobierno de Venezuela que si no cumplen con sus directrices delirantes y absolutamente inadmisibles, como que el petróleo venezolano es un petróleo de ellos. Es que esto es verdaderamente insólito, de no te lo puedo creer, pero pues cuando vemos que lo están, digamos, haciendo realidad a partir del acompañamiento de la barbarie y de los bombardeos, pues resulta realmente, digamos, repugnante la reivindicación ahora dice que el derecho a concebir que todo lo que hay en este continente es de ellos y termino diciendo que es efectivamente la reminiscencia. El discurso de Trump hay que leerlo en clave de análisis y algo que me llamó la atención fue criticando a sus antecesores de por qué se iban a guerras lejanas a 16.000 kilómetros de distancia, cuando la verdadera riqueza, el verdadero poder está aquí en América Latina. Eso es lo que llaman los expertos la reminiscencia y la resurrección de la famosa teoría Monroe, América para los americanos. De allí que entonces en cualquier momento, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta le aparezca dueño, el señor Trump y el depravado Trump diciendo que eso es de él. Y luego, por esa misma vía, algo peor, que el Amazonas es de él. Palma que los pueblos de América Latina hoy estamos notificados para adoptar la posición adecuada y correcta, que es o nos unificamos o nos expropian, o nos unificamos o nos vuelven colonias, porque es exactamente la pretensión que encarna ese deseo de la resurrección de la política de Monroe. Totalmente de acuerdo, concejal. Hernán, tu turno. Cordial saludo, concejal José Cuesta, cordial saludo, Osvaldo. De lo expuesto por usted me nace una inquietud, concejal, es la siguiente. Es mi observación, puedo estar equivocado, pero se me hace de que muchas personas del pacto no han entendido, no se han concienciado del riesgo que hay, de lo que lo dijo hoy Donald Trump en 2 oportunidades, lo reprodujo la Deutsche Welle y otros medios internacionales, que el próximo iba a ser Gustavo Petro. Se me hace que no hay una unidad de criterio para entrar en la defensa del señor presidente de la República, elegido constitucionalmente como usted lo dice. ¿A qué se debe ese fenómeno? Estamos como unas personas están en campaña, otras personas están en otras cosas, pero la unidad en este momento que debiera verse una unidad monolítica de los partidos, de los partidos de gobierno, no la veo. Y no lo digo yo, me lo han dicho muchas personas en muchos espacios que he estado. Bueno, yo lo que creo es que, suponiendo que fuese cierta esa percepción, pues hoy fuimos, digamos, despertados, como popularmente se denomina, a través de un tiestazo de realidad, con un baldado de agua fría. Si llegase a ser cierto lo que usted sugiere,
pues que yo no lo compartiría en términos generales, pero si fuese cierto lo que usted sugiere, pues yo creo que esos sectores de los que usted puede hablar han quedado completamente notificados respecto a que aquí estamos enfrentando una situación que es estratégica, porque ojo con esto que voy a decir, ya lo hemos hablado con Osvaldo, yo creo que el equipo de asesores de Trump, entre los cuales está Marco Rubio, un hombre absolutamente cercano a los intereses de la derecha colombiana, de la extrema derecha colombiana, pues no olvidemos que su esposa es costeña, justamente barranquillera. Es decir, si hay alguien que conoce en términos específicos y en detalle la geopolítica colombiana es Rubio, por efectos que su familia, a través de su esposa, son colombianos. Y ellos tienen y han tomado atenta nota de los resultados electorales. Las dos únicas encuestas importantes y sólidas muestran a Iván Cepeda con una holgadísima ventaja frente a sus contendores. Entonces, en mi opinión, creo que lo de Venezuela también está inspirado en una manera sutil, dirigida a incidir profundamente en términos muy incisivos en la contienda electoral y en el momento electoral que tiene Colombia. Escuché o leí más bien un comentario de algún analista muy sólido que decía que después de muchísimo tiempo en donde la variable de la política exterior nunca había jugado un papel significativo en el desarrollo de la contienda electoral, ojo con esto, después de lo que pasó hoy en la madrugada en Caracas, esa variable de la política exterior comienza a jugar un papel fundamental, determinante, decisivo, que tiene un propósito, bobos no son, tienen el interés de modificar la correlación de fuerzas político-electorales en donde hoy, si las elecciones fuesen mañana, volvería a triunfar el pacto histórico. Pero ojo, esto es lo que llaman los villaristas una jugada no a 3, como a 20 bandas. Y una de las más importantes de esas bandas, los efectos que se esperan, es de alguna manera poder modificar, digamos, el ambiente electoral para que le sea favorable a los sectores políticos de la extrema derecha, que ya los tiene de alguna manera identificados Trump. Ojo, Honduras. Honduras era un poco como llamando la atención respecto a que esa situación nos tenía que llamar la atención para que entendiésemos que aquí uno de los jugadores de fondo en la contienda electoral, en el caso colombiano, es Trump. En ese momento dije yo, va a ser Trump. Ya lo es. Insisto, es una típica jugada de lo que llaman jugadas a 3 bandas. Trata de resolver el problema del petróleo en Venezuela, porque ahora el tema del narcotráfico no era más que un pretexto. Lo mismo, ya lo sabíamos, lo que pasa es que los medios de comunicación se encargaron de insistir, de repetir 1.000.000 de veces y ya, esa es la tesis goebbeliana, ¿no? Entonces, en Colombia, los medios de comunicación se encargaron de decir que era este señor el jefe del cartel de los soles. No, realmente lo que les interesa es el petróleo y luego aparece esa Se cayó. propiedad de Estados Unidos, imagínense. Y entonces trae a colación un discurso absolutamente baboso y sin ningún tipo de fundamento y consistencia, que porque ellos construyeron la industria petrolera que fue nacionalizada en 1970, etcétera, etcétera. Entonces, el bombardeo de hoy tenía el propósito de
apuntar para quedarse con el control del petróleo. Pero hacia Colombia está claro que van a hacer todo lo necesario desde el punto de vista político y militar para impedir que el pacto histórico vuelva a ganar. Ojo con eso. Y con esto queda de alguna manera resuelta la inquietud que usted formula. Si habían, que no creo, y lo digo con el corazón en la mano y con la buena fe en la mano, no creo que haya un compañero o compañera del pacto histórico tan despistado que no sepa eso, pero si lo hubiese existido, pues quedan hoy absolutamente notificados que vienen por nosotros. Es más, creo que cuando insisten tanto en Petro, realmente es impedir que el programa de gobierno del presidente Petro, en cabeza de Iván Cepeda Aura, vuelva a ganar. Esa es de alguna manera la gran conclusión que me deja el bombardeo esta mañana para el caso colombiano. Y la reiterada obsesión del señor Trump en contra de Colombia y en contra del presidente Petro. Concejal, aclarando la pregunta, porque es que esto merece una aclaración. Es que esta mañana amanecieron todos los medios tradicionales corporativos con voces de la extrema derecha pidiendo, unos abiertamente y otros veladamente, que Trump hiciera lo mismo con Colombia. Y en las regiones, porque tengo bastantes amigos en otras regiones, angustiados me escribieron que allá la gente del común también estaba pidiendo que vinieran por Petro. Ya cogieron a Maduro, ahora que vinieran por Petro. Voy a ponerle un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si esta noche Trump decidiera hacer lo mismo que hizo anoche, pero esta noche en Colombia? Bueno, lo que creo, Hernán, es que tampoco podemos entrar en ese plan de maximizar lo que son voces, en mi opinión, hoy afortunadamente en el caso colombiano, al margen. Esas voces que yo las he escuchado, que las escucho ahora estando aquí en la costa Caribe, sencillamente hay que ponerlas y saberlas leer en su verdadera dimensión. Las encuestas no mienten. El presidente Petro cuenta con perfectamente el 40% de respaldo a su gestión. Lo que acaba de suceder es extraordinario. El salario mínimo los tiene absolutamente asustados. Esa campaña absolutamente delirante para tratar de decir que lo único que va a traer el salario mínimo con sus gloriosos 2 millones de pesos para los trabajadores y trabajadoras en Colombia es más inflación, más carestía, más desempleo, más informalidad. Pues eso ese cuento chino no se lo comen sino ellos. La realidad, ahora que yo estaba allí, les conté que estaba por la playa en Riohacha, hoy el tema nacional, creo que el tema latinoamericano es la invasión a Venezuela. Y yo le puedo decir sin desconocer que lo que usted dice es real, que hay unas voces por allí en un departamento, en el otro, en una capital, etcétera. Eso no lo puedo desconocer. Pero la mayoría de los colombianos hoy respaldan la propuesta del pacto histórico y respaldan sobre todo al presidente Gustavo Petro. Y esto se lo quiero decir, como lo ponen en esos términos, pues entonces tenemos que construir contexto. Las diferencias son abismales. Digamos, en el caso y no, obviamente no justifico para nada la invasión, la condeno y la repruebo, es un acto criminal y este señor tiene que responder por el crimen de guerra que hoy cometió contra más de 50 civiles en Venezuela. Digamos, porque insisto, para finalmente secuestrar al presidente Nicolás Maduro, rompiendo toda la institucionalidad, aplastando toda la civilización en materia de derechos de los estados nacionales. Tuvieron que asesinar de manera vil a más de 50 civiles. Y ese es un crimen de guerra que no se puede olvidar y que este señor Trump tiene que responder por eso y también por sus
responsabilidad en el genocidio contra el pueblo palestino. Pero volviendo al tema, lo que quiero decir es que en el caso colombiano, el presidente de la República fue elegido democráticamente por más de 11 millones y medio de ciudadanos para un periodo que tiene 4 años y le quedan exactamente 6 meses, un poquito más, al presidente Petro, de tal manera que intentar una acción de esa naturaleza contra el presidente Petro sería sencillamente, en este caso en concreto en Colombia, pues aplastar la democracia, porque el presidente de la República representa esa dignidad gracias a que ganó en democracia y en las urnas con más de 11 millones y medio de votos. En el otro caso, pues estaba de por medio una situación que todos conocíamos, el fenómeno de las elecciones del año 24, la no aparición de las actas, etcétera. Pero insisto, como lo dijo la misma Marine Le Pen, independientemente de ningún Estado en el mundo. A ver, la gran pregunta que hay que hacerle a los ciudadanos en Colombia que tienen esa posición para defender desde su condición que tienen una mentalidad vasalla. ¿Quién le concedió a este señor Trump la facultad de ser o de erigirse en el juez del mundo? El sheriff del mundo, ¿no? El sheriff del mundo, el pirata del mundo. ¿Quién? Pues ya le he dicho, Hernán, Naciones Unidas lo que dice es que aquí hay una institucionalidad que está fundada en 4 pilares. Volvámoslo a repetir, la soberanía, el respeto a la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto al derecho internacional, la normativa internacional. Nadie puede ir a la casa del otro, entendiendo esta metáfora como los estados nacionales, a resolver los problemas a punta de plomo, con cualquier argumento. No, para eso existe una normativa internacional, se llama derecho internacional. Y luego, en el derecho internacional sobresale otro capítulo específico que es el derecho internacional humanitario. Usted no puede violar los derechos de los no combatientes, que fue lo que pasó en el día de hoy. Entonces, en ese sentido, digamos, para terminar diría lo siguiente: hay unas voces destempladas de algunos colombianos, que son básicamente los que se agrupan alrededor de los medios corporativos de comunicación. Entonces seguramente Felipe Lleras Zuleta, el uno, el otro, y algunos despistados oyentes que dicen que están a favor de lo que se llama una acción terrorista contra el gobierno del presidente Petro. Pero en términos generales, de llegar a ocurrir una situación de esta naturaleza, se lo digo mayoritariamente, con absoluta certeza, se lo diría en estos términos, que la mayoría de los colombianos, inclusive gentes que no votaron por Petro, estarían en desacuerdo abiertamente con una actuación terrorista de esta naturaleza. Llama la atención, reconforta el alma, reconforta, digamos, la conciencia política, escuchar, como lo leí esta mañana, gentes que decían: yo no voté por Petro, pero nunca admitiríamos que se utilice un mecanismo de esta naturaleza. Y pues obviamente aquí lo que habría se lo voy a decir en términos muy concretos, habría una respuesta gigantesca de movilización popular, porque empezando, creo que por todos los tres que estamos en esta mesa, un hecho de esa naturaleza no lo vamos a permitir. No, que quede bien claro, aquí la cultura política, gracias al triunfo del presidente Petro, se ha ido enriqueciendo a tal punto que un concepto que no valía mayor cosa en Colombia, en la actividad política, en la cultura política, ha sido desempolvado y hoy hace parte, digamos, de la agenda política ciudadana, que es la lucha por un sentimiento que es la dignidad nacional. De llegar a ocurrir, que espero que eso no ocurra, tenga la seguridad que ahora mismo estaríamos volcados en las calles, porque esto no lo vamos a permitir, porque lo más parecido a lo que ha generado el presidente Petro es un sentimiento
que yo lo recojo felizmente como un sentimiento de mexicanización de la política. La dignidad nacional hoy hace parte exactamente del acervo y del corazón de la agenda política de los sectores democráticos. Es a eso que le temen exactamente y por eso están haciendo todos los esfuerzos desesperados de ir como el señor Peñalosa, como el señor Gutiérrez, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder, toda esta cantidad de personajes vasallos pidiendo la intervención militar en Colombia, porque saben que están perdidos gracias al poderío político de la propuesta del presidente Petro encarnado hoy en Iván Cepeda. Precisamente, esa es la otra de las preguntas que quiero hacerle, concejal y Hernán, porque lo que dice Hernán es totalmente cierto. Aparte, bueno, él ya llega a comunicación de las regiones. Yo lo que he vivido hoy acá, aquí en la 63 se colapsó. Salieron todos los venezolanos, está colapsada en este momento, incluso me tocó encerrarme bien porque se escuchaba la manifestación. Y escuchas voces alrededor que vengan por Petro, que vengan por Petro. Me pasó ahí, me pasó en el restaurante. Es una alerta democrática lo que tenemos que tener, ¿no? Lo que tenemos ahora, una situación que no se ha vivido, que no la hemos vivido. Tenemos que tener un campo de acción y rodear al presidente Petro ahora más que nunca, ¿no? Porque también me he dado cuenta y lo que he escuchado en los medios, lo que a un principio era un júbilo en medios de la derecha y todo dándole eco a toda esta acción militar, al secuestro de Nicolás Maduro. Luego, después del pronunciamiento, porque acá tengo incluso las palabras, vamos a hacer que nuestras mayores compañías entren a Venezuela y empezaremos a ganar dinero para nuestro país. Ahí queda desbaratado toda esa retórica y todo ese discurso de los medios y de la derecha, ¿no? Que efectivamente lo sabemos y lo hemos dicho, pues van es por el petróleo. Queda claro, lo dijo también usted, concejal, hace un momento, también que el sheriff del mundo en cualquier momento viene a decir que se viene aquí para el Amazonas, que el Amazonas es de él, como también acaba de lanzar, bueno, hace ya varias horas acaba de lanzar también una advertencia contra México, no solamente contra Colombia, sino contra México. Y aparte también, ¿qué opinión tienen ustedes con esas declaraciones de Donald Trump, donde dice que Marina Machado, ¿cómo es? Marina Corina Machado, no tiene el respeto para liderar a Venezuela? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar? Y obviamente también le preguntamos, le pregunto a ustedes, la alerta democrática en Colombia, ¿cuáles son esos campos de acción? ¿Qué es lo que pensa o cuál es su pensamiento que se debe hacer en este momento para rodear a Gustavo Petro más que nunca? Bueno, creo que Hernán. se cayeron dos mitos hoy, ¿no? Uno, que como había sucedido en el caso de Irak, las famosas armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein no sirvieron sino como pretexto para facilitar y justificar la invasión militar de Estados Unidos en Irak. Aquí se hizo exactamente lo mismo. El comodín fue el narcotráfico, el cartel de los soles. Ya ejecutada la operación criminal del secuestro de Nicolás Maduro. Entonces, inmediatamente se cae el mito, se cae el disfraz, se corre el velo y aparece la verdad. Lo que les interesa es el petróleo. Pero insisto mucho en esto. Lo que llama la atención es la forma como explican esa fórmula política que es absolutamente descarada y vomitiva. Entonces resulta que ahora son los dueños del petróleo y los recursos naturales de estos países. La manera tan exótica y sobre todo tan repugnante como justifica la idea que el petróleo es de ellos. Inmediatamente yo decía, pero es que este señor perdió el juicio, ¿cómo pretende explicar su deseo de tumbar a Nicolás Maduro a partir de esa exótica tesis que no tiene ni pies ni cabeza? Entre otras cosas, porque estas tierras ni siquiera vinieron los norteamericanos. Todos sabemos cuál es la historia de la conquista. Tiene nada que ver Estados Unidos de Norteamérica en lo que ha sido el desarrollo de las sociedades eh, de América Latina. Entonces, que de forma tan absolutamente torva y tan agresiva, al mejor estilo de la tesis jovesiana
sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, y a partir de la ley del más fuerte entonces crean el derecho. Es que, como reivindica la conquista, No lo escuchamos, concejal. una nueva etapa en la vida del conquistador, el derecho es la reivindicación del neoderecho a la conquista en pleno siglo XXI, cuando eso había sido sepultado y superado hace más de 2 siglos. Y entonces crea una nueva lógica que es la de todos los países de América Latina tienen, incluido Brasil, porque también no ha sido absolutamente claro en ese sentido, tienen que rendirle pleitesía y someterse a su agenda de intereses neocoloniales o de lo contrario los bombardea, porque va a empezar a reivindicar que todo América Latina, y me llamó la atención, insisto, en la forma como lo explicaba, como tratando de decir, oiga, hablando de sus predecesores, Biden, el mismo Bush, ustedes eran unos pendejos. Si finalmente las guerras es para volverse más poderosos al imperio estadounidense, al imperio de los Estados Unidos, lo que ustedes están haciendo era una cosa completamente antiutilitaria, irnos a una guerra de 16.000 kilómetros cuando lo que está diciendo es, este subcontinente que es América Latina es más poderoso que todas las demás tierras en materia de representación de riquezas extraordinarias. ¿Qué tiene? Petróleo, biodiversidad y lo que llaman ahora tierras raras, que va a definir, entre otras cosas, el desarrollo de digamos, de las nuevas tecnologías. Esto de lo que, a partir de lo que estamos haciendo hoy, esta conversación trilateral, pues básicamente implica en los aparatos que cada uno tiene en su propia casa, y en el caso mío, en donde estoy, con el celular. Entonces les decía que es la reivindicación que América Latina le provee todo lo que ellos necesitan y que lo estaban buscando en el África, lo estaban buscando en Oceanía, en Australia. Ya no hablan de Europa porque no pesa para nada en ese sentido, o en la misma China, eh, en la misma Rusia. Todo eso lo tienen aquí, lo tienen ahí, como lo decía Monroe, en el patio trasero. Entonces les resulta mucho más útil, mucho más productivo concentrarse en eso. Es un poco como el gran mensaje que mandó hoy. Nos vamos a concentrar en la recuperación de la influencia político-militar de toda América Latina. Y bueno, ahí aparece una situación como para matizarlo con elementos importantes. Hay quienes observan, y yo lo alcanzo a observar así también, que en medio de este proceso de las multipolaridades, como que hay una tácita, ojo con esto que voy a decir, una tácita aceptación, una tácita aceptación en el mundo de la geopolítica mundial, en donde los rusos dicen, conmigo no se metan, yo estoy en lo mío, eso es Ucrania, ustedes sencillamente, pareciese, esto simplemente como para que lo pensemos, como que hubiese una especie de implícito pacto, en donde hay tres grandes jugadores en la geopolítica internacional que son Rusia, China y Estados Unidos. Y como que la implicitud es, déjenos actuar a cada uno de nosotros sin ningún tipo de interferencia en nuestras esferas de actuación, en nuestras esferas de influencia. Rusia con Ucrania, China seguramente con Taiwán, y en el caso Colombia, en el caso de Trump, toda América Latina. Porque también llama la atención, digamos, que uno pensaba que dadas las relaciones tan fuertes y los lazos económicos tan estrechos, políticos y presuntamente militares entre China y Venezuela, entre China y disculpe, entre China y Venezuela, y entre Venezuela y Rusia, pues que iba a haber una mayor actitud de defensa para tanto política,
diplomáticamente, económicamente, para impedir lo que se produjo en el día de hoy. Y aparece entonces esa hipótesis que no es mía, sino que la he leído en muchos autores, diciendo, no, ahí lo que hay es un implícito, un pacto basado en la implicitud, en donde lo dirían en términos más populares, hagámonos pasito, hagámonos pasito. Usted está allá en el patio trasero, que es América Latina, por lo tanto allá no se mete ni Rusia ni China. Igualmente, Estados Unidos no se mete en el tema de Ucrania, por el contrario, está facilitando, dicen algunos, empoderar a Rusia, y podría pasar exactamente lo mismo en el caso de en las esferas de influencia de China. Esa es la situación que puede estar pasando allí. Sí, porque leyendo los medios, Rusia y Bielorrusia se manifestaron exigiendo a Estados Unidos liberar a Maduro y restituirlo a la presidencia. Y por el otro lado también vimos al embajador de China en Colombia también rechazando esta Por lo intervención. pronto, por lo pronto habría que decir que fueron declaraciones a posteriori Ujú. y declaraciones de papel, que era un poco lo que yo decía. ¿Por Sí. qué, si Rusia tiene unos lazos económicos, políticos, culturales y según Trump, de carácter militar, no hicieron todo lo necesario para impedir lo que se produjo en el día de hoy? Es lo que yo llamaría, insisto, es importante meter en este baile de la conversación lo que yo llamaría la geopolítica mundial, y es examinar qué tan cierto es esa hipótesis respecto a que hay una especie de pacto de hagámonos pasito, cada uno de los tres jugadores supremos en la política internacional están digamos, engolosinados con cómo consolidar sus patios traseros, llamémoslo así. Y eso empezaría a configurar, digamos, el nuevo paradigma de la política internacional que va a marcar el desarrollo de este nuevo periodo. El principio es que el más fuerte es el que logra sobrevivir, y luego esa tesis absolutamente detestable, y es reivindicar unos neoderechos como el derecho a la conquista, como el derecho a decir que el Amazonas es de propiedad de Estados Unidos, como que el derecho al agua, por ejemplo, el derecho a que ellos puedan controlar el agua. Ellos van detrás de eso. Tierras raras, biodiversidad, por supuesto, petróleo, oro, y eso es lo que justamente abunda en América Latina. Entonces, más o menos como que Estados Unidos, con las dificultades que tiene, porque también hay que decirlo, este Estados Unidos que representa a Trump es un Estados Unidos en declive, con una situación interna patas arriba. Tuve la oportunidad de estar en este viaje, de hablar con varias personas que viven como ciudadanos americanos. Me contaban la situación interna de los Estados Unidos está patas arriba. Una situación de pobreza creciente, de exclusión sobre la población afroamericana, de violación de los derechos de la población latina, que entre otras cosas fueron los mayores aportantes electorales al triunfo de Trump. Y la respuesta es exactamente la que le dio a María Corina Machado. La utilizó a María Corina Machado y hoy la despachó. La utilizó y la despachó. La utilizó como si fuese un vulgar pedazo de papel higiénico. No va a ser la presidenta porque no la respetan. Lo mismo pasó con los latinos, que al cual más allá, como se suponía que tenían estatus de primera clase, entonces como cuando alguien está naufragando en medio del mar y están en una embarcación, en una barcaza, entonces los latinos que estaban ya, digamos, en condición de posesionados y de posicionados con presuntos privilegios, impedían que a la barcaza, la inmigración, llegaran sus congéneres. Y entonces definían abiertamente las tesis fascistas del depravado, diciendo que tenía razón el depravado en establecer más y más requisitorias para que los que intentaban meterse
a la embarcación, ellos le pisaban, eran tan absolutamente mezquinos que les pisoteaban los dedos y las manos. Y ellos, por supuesto, todo latinoamericano, que en vez de ponerse del lado de la justicia, de los derechos humanos, se pusieron del lado de este personaje siniestro, votaron masivamente. Y entonces me contaban estas personas algo que ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, ahora a todos estos, que es el síndrome de María Corina Machado, que bien le sirvieron, entonces ahora los están esposando y sacando a patadas de forma miserable. Y eso está creando una crisis económica, porque ya lo sabíamos. ¿Quién es el que pone el cemento? ¿Quién es el que pone el ladrillo? ¿Quién es el que pone el bloque? Eso no lo hacen los señores de la presunta, entre comillas, raza blanca. ¿Quién cultiva el baná? ¿Quién cultiva el tomate? ¿Quién cultiva y ara la tierra allá en las granjas? No son ellos, son los hondureños, los colombianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha decidido sencillamente resolver el problema de caja por venir sencillamente a usurpar y a expropiar lo que no le pertenece. Y aquí el gran llamado desde esta condición de latinoamericanos es que no podemos permitir que se nos vuelva a repetir la experiencia de la conquista en Colombia ni en América Latina. Nada de lo que es nuestro, de estos pueblos, de estos ciudadanos y de estas sociedades se puede permitir que este señor lo venga a expropiar a través de la actitud bribona de aplicar la política del más fuerte, de aplicar la fuerza como la fuente de la normatividad internacional. Creo que eso es lo que va a pasar hoy. Por eso yo esperaría que muy pronto, ojalá, coordinadamente, México, Brasil, Colombia, Chile, podamos hacer una gigantesca movilización unificada en las grandes capitales y en las grandes ciudades diciéndole a este señor Trump que está equivocado de tiempo, que está equivocado de territorios y de pueblos. Estamos en el siglo XXI y en esta América Latina efectivamente vamos a hacer respetar la dignidad de nuestras naciones, pero sobre todo vamos a proteger nuestras riquezas, que no son para los invasores, sino para sus propios pueblos. Dejamos este tema acá y aprovechamos los últimos minutos que tenemos, querido concejal y querido Hernán, porque quiero hacerle una pregunta y Hernán también tiene una pregunta para hacerle. Bogotá, lo vimos en las últimas horas también muy activo con el tema del alza de la tarifa en Transmilenio. Incluso Gustavo Petro hasta lo citó y lo repostea, hablando, usted postea, Galán decidió propinarle una puñalada trapera al bolsillo de los bogotanos. Aumentó 350 pesos la tarifa de Transmilenio, contrariando su decisión inicial de aumentarla en 250 pesos. ¿Qué nos tiene que decir, concejal, en pocos minutos ya para cerrar y le damos una pregunta que tiene Hernán para hacerle también con el tema de Transmilenio y Bogotá? No, reiterar que esa decisión del señor Carlos Fernando Galán, que es de las élites de esta ciudad, es exactamente una puñalada trapera y un acto de mezquindad. Por tanto, es una canallada. ¿Cómo se le ocurre decir que va a incrementar 350 pesos el valor del pasaje de Transmilenio? Simple y llanamente porque el presidente Petro, en un gesto absolutamente enamorador, toma la determinación de hacer justicia salarial, llevando el salario a 2 millones de pesos. Entonces, lo que yo le demostraba, pues porque además, como se dio cuenta la gente que estaba en redes, mis últimos debates del mes de noviembre habían sido justamente alrededor de esta alma que tenía las cifras claritas. Le he dedicado buena parte de mis 3 años y medio ya que llevo en el Consejo. Me han permitido conocer. Cuando llegué al Consejo por primera vez, este tema me apasionaba, no lo entendía bien, me puse a trabajar como implica el método, ¿no? A trabajar con juicio, a investigar, hasta que lo logré dominar con toda claridad y entiendo que definitivamente
esa tarifa de Transmilenio es absolutamente absurda, que no puede ser posible que los privados, porque la operación la asumen 5 grupos privados, se lleven anualmente del orden de 300.000 millones de pesos de utilidades, y los señores Claudia López, Enrique Peñalosa, Carlos Fernando Galán no hagan otra cosa que endeudar al pueblo colombiano, al pueblo bogotano, con más y más impuestos para poder sacar los recursos necesarios para poder tener los recursos que se necesitan a través del Fondo de Estabilización Tarifaria para que el desfase y el déficit que se produce a partir del desfase entre la tarifa técnica y la tarifa real al usuario, que siempre será menor la tarifa que realmente paga el usuario, y por lo tanto se va creando un déficit gigantesco que se suple ¿cómo? Se suple a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, que entrega por año, por ejemplo, el año pasado entregó 3,1 billones de pesos, 3,1 billones de pesos, y en esta ocasión año 26 va a entregar 3,3 billones de pesos de impuestos de los bogotanos. ¿Para qué? Para que pueda funcionar el Transmilenio. Ese es la voy a decir en estos términos, un sistema absolutamente insostenible financieramente. Y entonces lo que sí nunca se toca es las utilidades de los operadores privados. Entonces, ¿por qué? Lo que hemos dicho es, ¿y por qué no se toma la idea de la renegociación absolutamente democrática y equitativa de las utilidades en la operación? El Distrito Capital, que pone todo, pone la infraestructura, pone los recursos más importantes, se lleva el 5% en la utilidad, y los otros parásitos se llevan el 95%. Entonces, ¿cómo se le ocurre a este personaje, sobre todo cuando el presidente Petro determinó que va a entregar en el año 26 y 27 1,5 billones de pesos de la nación para hacer la reconversión de la flota eléctrica? Es decir, van a comprarse del orden de pues 1,5 billones de pesos, son como 1.500 buses de carácter eléctrico con recursos de la nación. Entonces, pues a mí se me ocurría que era imposible que él, frente a un acto justiciero como el del presidente Petro, de llevar el salario hasta 2 millones de pesos en el último incremento del 23,7%, él respondiese casi que con mezquindad, con odio hacia los sectores populares, como que no quiere sino que los únicos que en Colombia tengan las bolitas de las oportunidades, las bolitas de las posibilidades, son los sectores más pudientes. Entonces le fastidia de alguna u otra manera que los pobres tengan una recompensa, en este caso de, digamos, reivindicación a tal punto que tengan 2 millones de pesos en el salario mínimo. Entonces decidió incrementarle 100 pesos más, porque ya en noviembre habían advertido que iban a subir de 3.200 a 3.450. Ahí sí, como dicen en el argot, de pura rabonada, de pura rabonada. Entonces, como le subieron el salario mínimo a los pobres, pues entonces, tenga, para que no se sientan tan felices con las políticas de su papá Petro, entonces yo le voy a subir 100 pesos más. Cuando yo lo que digo es que con ese 1,5 billones de pesos que aporta el gobierno nacional para la reconversión de la flota de Transmilenio en flota eléctrica, pues sencillamente, como lo digo en un video que ayer subí por la mañana y que tenía como unas 400 retweets en la noche, con ese 1,5 billones de pesos, sobre la base de que ya el distrito no va a pagar un solo peso para la reconversión de la flota eléctrica, lo mínimo, desde una condición absolutamente tacaña, era haber mantenido congelados las tarifas del año pasado, es decir, en 3.200. Pero si tuviese una actitud más generosa con los bogotanos, con ese aporte gigantesco de 1,5 billones de pesos, hubiera podido tomar una determinación el señor Catalán de haber bajado perfectamente de 3.200 a 2.900. Pero eso no lo pueden hacer ellos, pues porque su concepción siempre es la de entregarle los
para el enriquecimiento privado. Y por eso fue que surgió ese trino en donde lo que dije fue que su actitud era canalla en la medida en que no tomaba en consideración que perfectamente con los elementos que acabo de señalar, la tarifa se hubiese o podido congelar o podido por lo menos reducir 300 pesos. Concejal, la duda que tengo es la siguiente: si la nación va a cambiar, va a hacer la reconversión con una cantidad de buses, es plata de los impuestos nacionales. Bogotá pone las vías, las estaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ponen los empresarios? ¿Qué están poniendo los empresarios para llevarse el 95% de la tarifa? Ponen los bolsillos para llenarse los bolsillos. Eso es lo que pone la verdad. Son los zánganos, son los zánganos. Usted lo ha dicho muy bien, es exactamente lo que nosotros hemos dicho permanentemente. Y entonces se enfurecen, pero además hay alguna cosa muy berraca y es que buscan utilizar el derecho para proteger, por ejemplo, los secretos de ese proceso de definiciones contractuales. Los contratos de ellos tienen como una serie de, están como protegidos por una extraña consideración jurídica, tal manera que cuando yo hablo de 300.000 millones de pesos es más o menos a partir de unos análisis a mano alzada, porque los derechos de petición, cuando se piden las respuestas en torno a cuáles son los valores reales de utilidad grupo privado por grupo privado, entonces la respuesta de Transmilenio es que ellos están cobijados por una patente que no se puede, que no permite que la opinión pública pueda conocer en detalle toda esta serie de valores. Pero sin duda alguna, varias personas que han trabajado en ese tema coinciden en que es más o menos ya está por encima de 300.000 millones de pesos. Entonces, es una cosa absolutamente enervante que nosotros, porque insisto, de base, es que ese sistema siempre necesita una cuñita, que no es una cuñita, es una cuñota. El año 24 fue de 2,9 billones. Si el sistema Transmilenio no funciona, porque siempre tiene al final del año una pérdida. En el año 2024 fue de 2,9 billones de pesos. En el año 25 de 3,1 billones de pesos. Y para este año son 3,3 billones de pesos. Entonces, ¿quiénes estamos garantizando? ¿Quiénes están a los privados? Concejal, no lo escuchamos. Se cayó. Concejal, Decía no un poco para retomar la idea. Sí, aquí ya retomo entonces como para recapitular. Sí, Lo que señor. estaba tratando de decir es que para que el sistema Transmilenio funcione, hay que meterle un Viagra así elemental, porque si no, se para. Entonces, ese Viagra se llama el Fondo de Estabilización Tarifario que entrega, no Galán, lo entregamos los bogotanos de nuestros impuestos. Entonces, para que funcione en el año 2024 se necesitó 2,9 billones de pesos de subsidio para los ricos. Y en el 2025 el subsidio del FED fue de 3,1 billones de pesos. Y para que funcione y no quede varado el Transmilenio, en el año 26 se necesitan 3,3 billones de pesos. Pero ellos sí cobran por ventanilla, por mover los buses, la operación de los buses. Ellos cobran más o menos entre todos los 5 grupos privados que son los consorcios que se quedan con la operación, se llevan 300.000 millones de pesos. Es decir, es un negocio hecho al revés, para joder la gente, para joder al ciudadano y por el contrario para beneficiar unos
pequeños grupos económicos que se quedaron con el manejo de la operación privada de Transmilenio. Yo digo esto en público allá en el Consejo, y toda la bancada de concejales de gobierno con Galán y con los del Centro Democrático se disgustan y se les erizan los pelos, pero yo siempre lo he dicho, Transmilenio es una empresa privada que es subsidiada con recursos públicos. Lo vuelvo a repetir, Transmilenio es una empresa privada que funciona gracias a que todo el capital público se pone a su disposición. Transmilenio es una empresa privada. Increíble. Bueno, pues yo creo que ya vamos llegando al final, ya llevamos 1 hora y 20 más. Cerramos con esta noticia que acaba de publicar el New York Times. Se confirma que Estados Unidos, según el New York Times, mata a 40 personas en este ataque a Venezuela, a Caracas. Impresionante. Bueno, ¿40 personas? 40 personas, según el New York Times. No, terrible. Tenaz, tenaz. Bueno, pues agradecerles, ya cerrando este espacio, agradecerle, querido concejal, muchas gracias por su disposición, por su tiempo. Sabemos que está de vacaciones y pues obviamente esto teníamos que interrumpir pues para hablar de esto. Hernán, un placer volver a estar contigo, de verdad, y esperamos pues volvernos a ver muy próximamente. Siempre que usted lo disponga, compañero Osvaldo. El concejal José Cuesta, muchísimas gracias y esperamos vernos el 11 para hablar del tema que ya hemos planteado. Bueno, Hernán, un abrazo, feliz año. Osvaldo, hermanito, un abrazo y gracias. No, señor, gracias a usted. Feliz año también, por supuesto, concejal, aunque ya se lo había deseado. Venga, listo. Iba a contarle una cosa, me puse esta camiseta como una manera, digamos, de responderle a Trump. Frente a la barbarie, la libertad. Adivinen quién es este personaje. No, ¿quién es? Pues es bueno que lo... A ver, no, ¿a quién se le ocurre? Hernán. Hernán, es que ¿quién? no se ve muy bien, concejal, no se ve muy bien. Ahora sí. Pero muestre, ¿quién es? El reggae, el padre del reggae. Sí. Así es Bob, ¿cierto? Bob, ¿Sabe que lo decía? Bob Marley, Bob sí. Marley. El Bob Marley, claro. Sí, señor. Frente a la barbarie, la libertad. A propósito del símbolo que levanta Petro en el día de hoy con la bandera de la libertad. Más contemporáneo, Bob Marley. Claro, sí, señor. El viejo Bob. Un hombre de este continente. Claro. Sí, señor. Y su música quedará siempre marcada. Amante, a mí me encanta el reggae. Ya hablamos, sí. Espera, Bueno, muchas gracias entonces. Nos vemos en la próxima. Concejal, nos estamos conversando. Gracias, concejal. Chao.